Pablo, bienvenido nuevamente a un nuevo programa que el Señor nos permite para seguir respondiendo las preguntas que nos están haciendo llegar. Bueno, Alberto, sí damos gracias al Señor porque nos permite perseverar en esto y bueno, muy contentos que nos lleguen preguntas, muy contentos de tratar temas tan importantes y siempre pidiendo pues la guía y la luz del Señor. Así es, Pablo, tenemos, como tú decías, un tema importante. Nos han hecho llegar varias preguntas sobre un tema que es la iglesia orgánica. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es el movimiento de las iglesias orgánicas, Pablo? Bueno, el movimiento de iglesias orgánicas es un movimiento que ellos mismos dicen que es un movimiento de restauración eclesiástica. Ellos son conocidos también como las iglesias en casas o la iglesia sencilla. Ellos de alguna manera apelan a que son una restauración del cristianismo en su modelo original o como encontramos en el Nuevo Testamento, y se caracterizan porque ellos hacen una crítica muy firme a lo que ellos llaman la iglesia institucionalizada o la iglesia institucional, y por eso toman el nombre de iglesia orgánica, diciendo que el cristianismo debería ser más sencillo, más orgánico y que debería volver al Nuevo Testamento. Pues cuando uno comienza a estudiarlo se da cuenta que hay muchas cosas que ellos dicen que son verdad, porque nosotros tenemos una crisis actual en el cristianismo. Nosotros vemos las denominaciones que han perdido en muchos aspectos lo que era la iglesia originalmente, y este movimiento enfatiza mucho en esto. Ahora, lo interesante e importante que nosotros podamos hoy estudiar es que este movimiento, aunque sus consignas son muy nobles y aparentemente muy buenas, en sus prácticas y en algunas de sus enseñanzas, el movimiento es muy peligroso. Entonces es bueno el programa de hoy porque esto puede ser una advertencia para aquellos que nos oyen, para tener cuidado de ciertos desequilibrios que encontramos en este movimiento. Los principales escritores de este movimiento pueden ser de pronto Frank Viola, Gene Edwards y Neil Cole. Y estos escritores, cuando usted comienza a escucharlos y ver el movimiento, usted se da cuenta que un gran énfasis es fruto tal vez de aquellas personas que fueron maltratadas por el sistema denominacional, es fruto tal vez de la insatisfacción con el cristianismo, con el gobierno del cristianismo en nuestros días, con algunas prácticas que en la denominación se vuelven muy nocivas. Entonces, por un lado, pues la crítica que ellos hacen es real, sino el problema está en cómo ellos llevan a la práctica la vida de iglesia. Ahí es donde, aunque ellos dicen que ser un movimiento que vuelve al Nuevo Testamento, en sus prácticas son muy simplistas y atentan contra muchas prácticas normales que nosotros encontramos en las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces es muy importante examinarlo porque es un movimiento de por sí muy ambiguo, y ya en la práctica tiene varias cosas que son bien antibíblicas, y eso que ellos llaman sencillez, porque ellos hablan mucho de la iglesia sencilla, eso que ellos llaman sencillez, cuando uno lo estudia parece más algo de libertinaje, una especie de anarquía espiritual, porque ellos están contra el sistema eclesiástico denominacional, pero en su estar en contra del sistema son como una planadora que pasan aún por cosas que el Señor mismo enseñó y los apóstoles. Entonces es muy importante que nosotros podamos considerarlo pues hoy a la luz de la palabra y responder a aquellas inquietudes que tienen nuestros oyentes. No, qué tremendo, Pablo, porque realmente es como si fuera un movimiento que se va para el otro extremo, ¿no? Exactamente, como que el cristianismo en nuestros días y en la historia ha llegado de verdad a institucionalizarse tanto que pierde a Cristo, pierde el Espíritu Santo, pierde la normalidad de la Biblia y se va a un extremo. Pero este movimiento, como que queriendo recuperar algunas cosas, se va al otro extremo, ¿no? Entonces ahí entran muchos desequilibrios y cosas extrañas y peligrosas para la vida cristiana. Entonces, qué tema tan importante que Dios nos permite tratar hoy. Y bueno, tú decías que este movimiento también es conocido como iglesias en casa, y sobre eso nos llega una pregunta. ¿Estar en las casas es una característica bíblica, es imprescindible, es como debería ser las reuniones de la iglesia, Pablo? Bueno, sabes que esta es como una de las banderas de este movimiento. Ellos enfatizan que el cristianismo no debe depender de un templo, y que él en su comienzo y durante 3 siglos, que eso es algo histórico, es algo real, el cristianismo no tuvo necesidad de construir grandes templos para crecer y prosperar. Y eso es cierto. Ahora,
lo que todo cristiano debería saber, pues es lógico, y yo pienso que si no entendemos esto, no conocemos lo que dice la Escritura, es que la iglesia no es un lugar. La iglesia son las personas que han sido redimidas y selladas con el Espíritu Santo, los hijos de Dios, los verdaderos creyentes. Entonces, la crítica que ellos hacen a ese cristianismo que depende de templos, que depende de lugares sagrados, como lo llevó a ser el catolicismo romano, pues es una crítica bíblica y una crítica verdadera. Ahora ellos se van al otro extremo. ¿Por qué? Porque ellos critican la institución cuando depende del templo, pero ellos argumentan que la vida de la iglesia ellos dicen así, la matriz de la vida de la iglesia es las casas. Y ese lenguaje pues es extraño, porque si bien el Nuevo Testamento nos enseña en muchos pasajes que al comienzo la iglesia surgió en casas, no únicamente porque también se reunían en el templo en Jerusalén, y también Pablo más adelante alquila una escuela para reunir a los cristianos, pero ellos enfatizan que debe ser única y exclusivamente en las casas, tanto que se conocen como las iglesias en casas. Y es extraño porque ellos hacen una crítica al cristianismo en el sentido de idolatrar un templo, pero ellos prácticamente en su lenguaje dicen lo mismo de la casa, ¿sí? Y estar en un templo o una casa, o estar en un salón grande o en una casa, en realidad no hace la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Nosotros podemos decir con toda conciencia delante de Dios que una secta puede estar en un templo o puede estar en unas casas, ¿sí? O también podemos decir que hay cristianos genuinos reunidos en una casa, o hay cristianos genuinos reunidos en un salón grande. Entonces, la diferencia entre el cristianismo verdadero y el falso no es el lugar. Hay cosas mucho más importantes, como que, por ejemplo, lo que decían los puritanos. ¿Qué es más importante? Una doctrina pura, ¿sí? Unas prácticas puras como iglesia y bíblicas, ¿sí? Un gobierno de la iglesia puro y bíblico, y una vida cristiana pura. Eso es mucho más importante que si estamos en un salón grande o si estamos reunidos en casas. Pero este movimiento apela a algunos pasajes de las Escrituras y hace de esto su norma y práctica. Pero uno no se da cuenta que los cristianos, o Pablo, algunos de los apóstoles, enfatizaran el hecho de ellos congregarse solamente en las casas o en el hecho de congregarse en un templo. La Escritura muestra las dos realidades. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? La iglesia no va a ser bíblica por el lugar donde se reúne, sino como veníamos diciendo, la iglesia es bíblica cuando predica el evangelio. La iglesia es bíblica cuando practica la sana doctrina. La iglesia es bíblica cuando tiene las prácticas saludables y espirituales que encontramos en las iglesias del Nuevo Testamento. La iglesia es bíblica cuando practica la disciplina eclesiástica, guardando a sus miembros del pecado. O sea, hay otros ingredientes que en realidad muestran que una iglesia es bíblica, y también muestran cuando una iglesia no es bíblica. Entonces, no necesariamente podemos decir porque un grupo de personas se reúnan en una casa que son personas que están volviendo a la normalidad de las Escrituras. Yo personalmente me he encontrado con grupos reuniéndose en las casas que cuando usted escucha la doctrina de ellos parecen sectas. Sí. Entonces, el que esté en una casa o el que esté en un salón grande, sí, no hace la diferencia. Hay algunas cosas que hacen la diferencia. Ahora, mira el peligro de esto, Alberto. Como ellos enfatizan tanto en las casas, ellos llegan a decir que cada casa es una iglesia, ¿sí? Entonces, digamos, una familia es una iglesia, otra familia es otra iglesia, y ese no era el pensamiento de las Escrituras. Ellos apelan a algunos pasajes, por ejemplo, Colosenses 4, verso 15, Pablo, escribiendo al final de su carta, despidiéndose, él dice lo siguiente, dice: saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces los hermanos dicen, ¿sí ve? Ahí Pablo nos está diciendo que en la casa de Ninfas había una iglesia, o sea, la familia que estaba en esa casa era una iglesia. Entonces dan a entender como si en la iglesia de los colosenses hubieran muchas iglesias en casa. Pero ahí lo que Pablo está diciendo era que se saludaran aquellos miembros de la iglesia que estaban en la casa de Ninfas. Por ejemplo, yo vivo en una casa donde hay muchas familias que son parte de la iglesia. Entonces a veces los hermanos se despiden de mí y me dicen así literalmente, saludos a la iglesia que está en su casa. Y claro que ellos entienden que las familias que estamos ahí no somos una iglesia independiente de toda la iglesia.
pero es una manera de decir para saludar a los hermanos que viven ahí en la misma casa. Y eso es lo mismo que Pablo está diciendo. Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 1 dice: saluda a los santos hermanos y fieles de Cristo en Colosas. O sea, Pablo entiende que la unidad de la iglesia está en la ciudad donde viven los santos, ¿sí? Pablo no subdividía esa iglesia en iglesias en casas. Todos estos cristianos practicaban la unidad, la comunión, el compañerismo, la reciprocidad cristiana, se congregaban juntos, aunque en la casa de Ninfas había una porción de la iglesia. Entonces, es importante entender que la familia no es el límite de una iglesia, ni la casa. Porque entonces estaríamos diciendo que cada familia sería una iglesia, entonces de alguna manera estaríamos volviendo las familias una secta dentro de la iglesia. ¿Me hago entender? Había un espíritu de división, porque la unidad ya no está en torno al lugar donde vivimos el compañerismo cristiano, sino está en torno, pues, a las familias. Y esto es peligrosísimo, porque yo me he encontrado con familias cristianas que comienzan a leer estos libros y uno comienza a preguntar, ¿sí, por qué nos está congregando? No, porque es que nosotros como familia ya somos una iglesia. Entonces, con esa visión, porque ahí es donde digo, esa visión romántica del cristianismo que tiene este movimiento, en la práctica afecta contra por ejemplo, la unidad cristiana, el compañerismo cristiano, porque tiende a dividir el cuerpo de Cristo en familias. Y definitivamente la iglesia sí está en un sentido compuesta por familias, pero la familia o la casa no es la base de la unidad de la comunión de una iglesia, ¿no? Porque nosotros tenemos hermanos solteros, hermanos... Bueno, la iglesia son los redimidos por Cristo, sellados con el Espíritu Santo y que estamos perseverando juntos en Él. Entonces ellos, en una sutileza, comienzan a atentar contra principios muy importantes. Yo a veces me pongo a pensar, si cada familia es una iglesia y, por ejemplo, es una familia nueva convertida, ¿quién va a pastorear esa iglesia? El papá será. Entonces el papá, pero cuando uno va a la práctica, nosotros que pues servimos al Señor en una iglesia donde tenemos muchas familias, nos damos cuenta que muchos de los hombres de esas familias recién convertidos no están en la capacidad de pastorear a su familia. Ellos mismos necesitan ser pastoreados, ellos mismos necesitan ser enseñados, sus hijos necesitan ser discipulados, sus esposas, y es un trabajo que dura a veces mucho tiempo para que haya una madurez y un fruto. Entonces, pretender que una familia se convierta en una iglesia y que su casa puede ser una iglesia independiente de todas las otras familias y de todos los que participamos de la comunión del cuerpo de Cristo en ese lugar, es algo extraño, pero este tipo de ideas llevan a los hermanos a estas prácticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues estos hermanos, como decíamos, salen de iglesias generalmente muy grandes, salen a veces heridos, salen dolidos, ya no quieren tener el liderazgo de hombres sobre ellos, ya no quieren vivir más esa institucionalidad que tiene la iglesia en nuestros días, con ese cristianismo tan decadente que vivimos. Entonces, una reacción a no ser parte de todo eso grande es como aislarse en su propia casa, ¿sí? Entonces ahí vienen los libros de estos escritores y eso alimenta esa idea y ya el cristiano cree que puede vivir independientemente de todo el resto del cuerpo de Cristo y simplemente ser una iglesia en su casa, y esa no es la visión bíblica de lo que el Señor quiere. Entonces termina en sectarismo, porque comienza a hacer esa familia prácticamente una pequeña secta, una pequeña división, aislada, una isla del resto del cuerpo de Cristo. Qué tremendo, Pablo, y justo estamos pasando unos tiempos donde podríamos decir que es como un caldo de cultivo, ¿no? Todo esto por la pandemia. Las personas no se pueden reunir más que a través de internet muchas veces en muchos lugares. Y esto está propiciando entonces que muchos se aíslen, ¿no? Digan, bueno, a veces incluso aún más pequeño que la familia. Yo soy la iglesia, yo solo sirvo al Señor, adoro en mi casa, no tengo necesidad de ir a ningún lado. O como tú dices, familias que se están aislando. Y parece que estos hombres o estos escritores olvidaran que la iglesia se reunió de muchas maneras en la historia. Incluso esos 300 años que tú nombrabas, se reunieron en catacumbas, en cuevas, en tantos lugares, ¿no? Entonces, como tú dices, ellos están girando alrededor de cosas que realmente no son lo esencial. Y sabes que ellos enfatizan en unas cosas en desmérito de otras. Ahora, si las personas nos escuchan, saben que nosotros enfatizamos mucho la importancia de la familia cristiana, porque eso es parte del consejo de Dios. Y necesitamos tener familias sólidas, padres líderes, mujeres que se sujeten, hijos criados en la fe. Pero
eso no desmerita lo otro. Y la Biblia enfatiza que nosotros tenemos una vida privada con Dios, una vida familiar con Dios, pero también tenemos una vida colectiva como cuerpo, como iglesia, donde nos congregamos, perseveramos juntos, estamos en comunión en torno a la palabra, nos discipulamos, nos exhortamos, y todo eso hace parte de otra realidad. Entonces ellos a veces cogen una parte de la Escritura y con esa parte desmeritan otra parte. Claro, ¿por qué? En un rechazo al cristianismo actual y su decadencia y todas las prácticas nocivas que a veces nosotros encontramos en lo que llamamos cristianismo visible o en ese cristianismo más grande denominacional. Claro, como decíamos, se van al otro extremo. Exactamente. Bueno, Pablo, tenemos una última pregunta para este bloque y es, bueno, según lo que venimos hablando, si la iglesia puede salir de ese ambiente de las casas, o es un peligro que la iglesia crezca, sea grande, esté llena de personas que están llegando al Señor. Bueno, el cristianismo, como decíamos, tiene dos caras. Por un lado, sí hay una idolatría hacia los números y a la cifra, ¿no? Hay muchos lugares donde los pastores y las mismas iglesias no están interesadas en tener un cristianismo de calidad, sino de cantidad. Entonces la bodega, lo importante es que la bodega se llene, y eso como sea, entretenimiento, música, motivación, prosperidad, para que se llene el lugar. Pero este movimiento se caracteriza por lo contrario. Parece que hay una fobia contra los números. Parece que crecer es pecado. Parece que una iglesia o una familia comience a tener más nuevos convertidos, hace que se pierda lo que ellos llaman sencillez, ¿sí? Entonces, pues esta visión del cristianismo tan simplista, tan reducida, no es la visión que tenía ni siquiera el Señor Jesucristo ni los apóstoles, porque una de las cosas que el Señor mandó a su iglesia fue predicar el evangelio a toda criatura. Y una de las cosas, por ejemplo, que encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Hechos, alguien decía, definiendo cuál era el propósito del libro de Hechos, él decía que era mostrar la expansión y el crecimiento de la iglesia. Y es cierto, si usted lee Hechos 1, tenemos que la iglesia en Jerusalén son 120 miembros. Si usted lee Hechos 2, tenemos que se añadieron 3,000 miembros. Si usted lee Hechos 4, tenemos que se añadieron 5,000 miembros. Y si usted lee Hechos 5 en adelante, ya Lucas no dice cuánto, sino que se añadían multitudes. Eran incontables. Exactamente, o sea que tenemos en Jerusalén, por lo menos así haciendo cuentas vagas, una iglesia de 15,000 miembros. Wow, eso es grande. Eso es grande. Entonces la visión de que la iglesia tiene que ser pequeña no era la visión de Dios, ni es la visión que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Realmente, y cuando Pablo se convierte, el asunto creció todavía más porque se expandió a muchas de las provincias romanas, ¿sí? Hasta llegar a la capital, que era Roma. Entonces el cristianismo realmente es como una pequeña semilla, decía Jesús, de mostaza, que creció y llegó a ser un gran árbol. Ahora, el crecimiento puede darse de dos maneras. Hay un crecimiento que puede ser, por ejemplo, con levadura, que la masa crece, sea pero artificial o vano, pero hay un crecimiento que Pablo dice que es de Dios. Y la iglesia, cuando ella predica fielmente el evangelio, cuando ella ora fielmente y cuando ella discipula a las personas que se están convirtiendo y acompaña el trabajo de lo que Dios está haciendo y se esfuerza, generalmente es una iglesia que siempre va a crecer. Y claro, el crecimiento trae desafíos. El crecimiento trae responsabilidades, el crecimiento trae luchas, pero lo normal es que las iglesias crezcan. En cambio, esta visión que tienen del cristianismo, estas iglesias sencillas o las iglesias en casa, es que en realidad el asunto no debe ser muy grande. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Se vienen de iglesias muy grandes, iglesias de la prosperidad, iglesias que son como multinivel, que crecen de una manera muy natural por las fuerzas o métodos humanos. Entonces la gente viene cansada de un cristianismo donde no hay relaciones, donde no hay un verdadero compañerismo, donde no hay un verdadero pastoreo, donde hay muchos escándalos, mucho abuso, mucho enriquecimiento por parte de los líderes. Entonces ya no quieren saber nada de grande. Entonces, como volvemos a lo mismo, entonces como que se aíslan en su casa y que esto solo debe ser así y solo debe ser sencillo y debemos ser pocos y Jesús está más cómodo en la casa de nosotros, y comienza a haber un lenguaje así muy simplista, pero que contradice el propósito del Señor y el encargo que el Señor nos dio. El Señor nos dijo: id, predicad, haced discípulos. Y Pablo era alguien incansable
en la predicación del evangelio, en el trabajo de la expansión de las iglesias. Entonces nosotros podemos aprender por las escrituras que realmente es normal que las iglesias crezcan y eso debería ser lo saludable. Ahora este movimiento tiene otra visión, una visión muy contraria a lo que vemos en la escritura, pero también es una visión que es más una reacción al crecimiento desmedido de un cristianismo, si podemos decir, apóstata en muchos aspectos. Entonces como que se reacciona pensando que la mejor solución entonces es no crecer. Y una vez estuve en un lugar donde unas personas me dijeron lo siguiente: no, hermano, aquí las familias que estamos tranquilos, porque cada vez que evangelizamos y llega gente, eso solo llegan problemas. Entonces lo que decimos fue no invitar a nadie más. Entonces, qué tremendo. O sea, la gente a veces prefiere en su comodidad natural, en su sencillez, que es una falsa sencillez, en su falsa espiritualidad, estar pocos, porque eso genera más tranquilidad, menos problemas, menos dificultades, porque definitivamente el crecimiento trae deberes, trae responsabilidades, trae desafíos para la iglesia, para aquellos que presiden la iglesia, para los que pastorean. Cada familia llega con una cantidad de cosas, cada persona que el Señor salva es una persona que viene herida, es una persona que viene con problemas, con pecados, con unas cosas que hacen el trabajo un poco difícil, pero definitivamente si nosotros estamos haciendo las cosas que el Señor nos mandó, es muy normal que el Señor va a comenzar a añadir personas, es muy normal que van a llegar familias, es muy normal que el asunto comience a crecer. Nosotros tuvimos esa experiencia, comenzamos en casa, siendo pocos. En la medida que el Señor ha bendecido la iglesia ha crecido y se ha fortalecido, hemos visto los desafíos que trae el crecimiento, pero no vamos a dejar que el Señor deje de seguir avanzando su obra simplemente por temor a ciertas cosas como las que vemos aún en el cristianismo, que ha crecido de una manera ilegítima. Entonces podemos decir que la sencillez y seguir lo que dice las escrituras no tiene nada que ver con ser pocos, con ser débiles, con no crecer, sino que podemos decir hasta por nuestra misma experiencia que cuando el Señor bendice su obra, y si somos fieles a su palabra, Él conserva esa sencillez, Él conserva ese espíritu limpio, esa sana doctrina, si somos fieles a Él. Es un asunto más de fidelidad a la palabra que de un lugar, es un asunto más de permanecer en las cosas esenciales del Señor. Sí, porque sabes que alguien a mí me decía en algún momento que era más fácil mantener la comunión en una casa que en un salón grande con muchos miembros en la iglesia. Y yo he estado en las dos realidades, hermanos pocos que nos reuníamos en una casa y también muchas familias en un salón más grande. Y yo me doy cuenta que los que eran fieles a la comunión en lo poco, lo siguen siendo fieles en lo mucho. La comunión no depende del lugar, la comunión es algo del corazón que se debe trabajar, que se debe estimular, que se debe fortalecer, porque hay una falsa sencillez. Pensar que somos más espirituales porque somos pocos y estamos en una casa es una falsa sencillez, una falsa humildad, una falsa espiritualidad. Podemos estar en una casa, estar dividiéndonos, estar en la carne, estar en pecado, y lo mismo puede ser en un lugar grande. El problema no está en lo externo, sino en la realidad espiritual. Y esa realidad espiritual está ligada a unas prácticas muy importantes como la doctrina, como el discipulado, como la disciplina, como, bueno, muchas cosas que hacen parte de la vida de iglesia. Y estos movimientos, ellos rechazan todo eso, porque satanizaron todo eso, porque piensan que eso es todo de la nominación. Cuando nosotros nos damos cuenta que muchas de esas prácticas que sí en algunos sectores del cristianismo se han pervertido, muchas vienen de la escritura. Entonces ahí es donde se atropella cosas que Jesús mandó, cosas que la palabra enseña, pensando de una manera muy simplista. Es que es una visión muy simple de que no, ahora estamos en la casa, entonces ahora sí tenemos una comunión, ahora sí tenemos libertad. La casa no hace la diferencia. Exacto. Sí. No está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, no importa el lugar, sino que importa que esté el Señor y que Él sea el centro de nuestras vidas. Bueno, Pablo, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos para seguir contestando más preguntas sobre este tema que es tan importante.
Bueno, Pablo, vamos a continuar con las preguntas que nos han hecho llegar, y entre esas están esto que veníamos hablando, de que este movimiento enfatiza mucho en la sencillez, estar en las casas, y entre las cosas que también enfatizan está el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Este sacerdocio de todos los creyentes es algo bíblico, Pablo, algo que está en las Escrituras? Sí, definitivamente es una doctrina bíblica. En las Escrituras no tenemos una clase especial de creyentes, en el sentido como el catolicismo romano, que existía el clérigo y los laicos, ¿no? La Reforma Protestante enfatizó mucho esta verdad. Martín Lutero hablaba de que el sacerdocio de todos los santos era amplio, universal, y era un privilegio que el Señor le había dado a todo creyente, ¿sí? Atentando contra esto el catolicismo romano de una manera muy, muy evidente. Ahora, este movimiento tiene eso, hermano. Él hace uso de algunas verdades que se han restaurado en la historia de la iglesia, como por ejemplo el sacerdocio de todos los creyentes, pero él lo usa negativamente. La doctrina bíblica que enseña: nadie, ninguno de nosotros ahora en Cristo tenemos que depender de otro hombre para podernos acercar a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y ahora los que estamos en Él podemos entrar libremente al trono de la gracia. O sea, no necesitamos intercesores, no necesitamos sacerdotes, reverendos, no necesitamos nadie para podernos acercar a Dios. Eso es lo que enseña la doctrina bíblica. Ahora, ¿qué es lo que usan ellos? ¿O por qué ellos usan esto? Porque ellos, una de las cosas que más critican es el gobierno de la cristiandad, o el gobierno institucionalizado. Entonces, en su rechazo al gobierno de la iglesia, especialmente pues lo que ellos llaman la institución cristiana que se ha corrompido, en ese rechazo ellos apelan a la doctrina del sacerdocio universal para decir que el creyente ahora es sacerdote y no depende de otros. Y en un sentido eso es verdad, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos usan esto para negar que en una iglesia, por ejemplo, existan autoridades, para negar que en una iglesia exista un gobierno, para negar que en la iglesia exista personas que pastoreen la iglesia. Entonces ellos usan esta verdad, pero de la misma manera que venimos diciendo ahora. ¿Y pues por qué? Tenemos personas que salieron de un movimiento donde los pastores no eran verdaderos pastores, sino eran literalmente dictadores. Hay muchas iglesias cristianas donde los pastores realmente se enseñorean de la grey. Entonces hay mucha gente que sale herida. Entonces este movimiento pues comienza a decir: ahora todos somos cristianos, todos somos sacerdotes, no necesitamos pastores, no necesitamos líderes, no. Entonces esto se vuelve muy atractivo para aquellas personas que ya han sufrido maltrato espiritual en alguna denominación, en alguna iglesia. Pablo, eso fue como una anarquía, ¿no? Sí, es que ahí es donde digo que este movimiento apela a unas verdades, las distorsiona para promover una falsa libertad, que en última se vuelve como una especie de anarquía. O sea, yo ya no tengo que someterme a nadie, yo ya no tengo que obedecer a nadie, yo soy libre en Cristo. Entonces esa libertad es más como una especie de libertinaje, porque definitivamente, aunque todos somos sacerdotes, la enseñanza de la sujeción cristiana es una enseñanza que está en el Nuevo Testamento. Y es claro que nosotros debemos sujetarnos los unos a los otros. Es claro que la mujer debe sujetarse al varón, y es claro que la iglesia debe sujetarse a sus pastores o a sus ancianos o a los presbíteros, los que cuidan de la iglesia. Eso es una doctrina que está claramente en las Escrituras. Ahora, estos movimientos, por un lado, como decíamos, o son personas que han sido heridas o son rebeldes. ¿Qué son rebeldes? Generalmente yo las personas que conozco que se alían a este movimiento, porque tristemente hemos conocido a varios casos, son personas que nunca se pudieron someter a una iglesia local. Son personas que generalmente tienen pecados visibles, y al ser reprochados o al ser expuestos o al querer ser disciplinados por alguna iglesia, ellos inmediatamente salen de ese lugar. Entonces, por un lado, o son heridos o son rebeldes. Y lo otro, tal vez de pronto ingenuos, no conocen la palabra, entonces se dejan envolver por este tipo de enseñanza. Pero en última, siempre las personas que componen estos movimientos tienen un espíritu de anarquía y de rebelión contra la autoridad. Ahora, ahí es donde decimos que el lenguaje de ellos parece muy bonito, pero no es muy bíblico, porque ellos dicen: no, nuestra cabeza es Cristo, reconocemos su supremacía y nos sometemos a Él, pero no nos sometemos a nadie más, ni entre ellos no hay líderes, no hay pastores, no hay ancianos. Entonces hay un rechazo a lo establecido. Y por ejemplo,
tenemos pasajes como así, Hechos 20-28, Pablo hablándole a los ancianos de una iglesia, porque una de las primeras cosas que Pablo hacía cuando fundaba una iglesia era ¿qué? Establecer ancianos, personas que cuidaran de esa iglesia. Y claro, el oficio de estos hombres no era algo institucionalizado, pero sí era algo espiritual y delegado por Dios, ¿sí? Que tenía un nombramiento, había una reunión donde se imponían las manos y ellos quedaban como ancianos. Y miren lo que Pablo dice ahí en Hechos 20-28, dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispos, pastores y ancianos siempre está intercambiada en el Nuevo Testamento para hablar del mismo oficio, el oficio de cuidar, pastorear la iglesia. Ahora, ¿quién instituyó estos hombres? Dice ahí Pablo que el Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu Santo pone personas en la iglesia para que cuiden la iglesia, para que pastoreen la iglesia, para que acompañen la iglesia. Pero ellos, en una especie de libertad, ellos dicen que no hay obispo, no tenemos que someternos a nada, solo a Cristo. Pero si fue Cristo por su Espíritu Santo el que estableció el gobierno de la iglesia desde las Escrituras, ¿cómo nosotros nos vamos a rebelar contra eso? Exacto, fue como una rebelión, porque si nos tenemos que someter a las autoridades, digamos, civiles que el Señor ha puesto, ¿por qué en la iglesia no vamos a someternos a las autoridades que la misma cabeza que Cristo ha puesto? ¿No? Es una rebelión contra el mismo Señor Jesucristo. Sí, y mira que Hebreos, por ejemplo, dice así, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Seguramente no les gusta ese versículo. No, es que ellos, ahí es donde yo digo, nosotros por lo menos hacemos parte de una comunión de iglesias que quieren volver al diseño bíblico. Y hay movimientos muy grandes históricos de restauración, como el puritanismo, como el movimiento pietista, como el movimiento de los hermanos libres, el movimiento de restauración de iglesias locales en la China. O sea, hay muchos movimientos de la historia de la iglesia que han buscado volver a una normalidad en las Escrituras. Pero este movimiento, aunque dice hacerlo, cuando usted mira sus prácticas atentan contra lo que ya estaba escrito. Entonces no es un movimiento de restauración, sino es un movimiento de apostasía, porque al rebelarse contra lo que Dios ha escrito, se están rebelando contra Cristo. Yo no puedo decir que creo en Cristo, que creo en el Evangelio, en las Escrituras, y rebelarme contra lo que los apóstoles de Cristo enseñaron y practicaron en las iglesias. Entonces el gobierno de la iglesia, claro, las denominaciones, y hay muchos ministerios que han pervertido el gobierno de la iglesia. Y esa era una de las críticas de los puritanos, ahí te lo decíamos, ¿no? Doctrina pura, prácticas cristianas puras como iglesia, gobierno puro y vida cristiana pura. Y el gobierno hace las cosas que Satanás siempre más ha querido pervertir en la iglesia. Pero al ver esa perversión, yo no puedo reaccionar diciendo que no existe un gobierno, porque entonces yo tendría que arrancar muchas páginas de mi Biblia, ¿sí? Primera Timoteo, Tito, ¿sí? Hechos de los Apóstoles. Hay muchos pasajes donde la Biblia me habla del presbiterio, el gobierno, los pastores y su trabajo. Entonces, definitivamente lo que muchas veces moviliza este movimiento y algunos de sus escritores y muchos de los lugares donde se está practicando este tipo de iglesia orgánica o iglesia en casa es una anarquía lo que Dios ha establecido. Qué tremendo, Pablo, y qué peligro para muchos, ¿no? Porque muchos se dejan envolver por este mismo espíritu de anti todo, ¿no? Así como lo vemos en el mundo, anti instituciones, que no haya gobierno, que no haya nada, estamos viendo esto mismo ahora reflejado en la iglesia. Entonces, en vez de ir contra el espíritu del mundo, parece que el espíritu del mundo de rebelión y anarquía ha entrado ahora al pueblo de Dios. Qué tremendo, Pablo. Y sobre esto de las jerarquías, tenemos aquí otra pregunta que nos han hecho llegar. Sobre el ministerio jerárquico. Dice, ¿será cierto que anula la función del cuerpo de Cristo, que haya líderes, que hayan pastores, ancianos? ¿Esto atrofia el cuerpo de Cristo, Pablo? Bueno, ese es uno de los argumentos que ellos usan, también basado en la mala experiencia de un sector del cristianismo, porque definitivamente hay lugares donde el cristianismo, lo único que funciona es el clérigo. Entonces, las personas acostumbran ir un domingo a una reunión donde el pastor, el grupo de alabanza, las luces, todo es como un espectáculo y los miembros son pasivos, ¿sí? Y definitivamente eso es una visión muy errada de lo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo donde todos los miembros funcionan. Entonces, eso sí sucede. Pero el hecho de que eso suceda, volvemos a lo mismo, no quiere decir que eso sea lo que cause ese problema, porque
el ministerio como tal, por ejemplo, podemos leer ahí Efesios 4, donde Pablo está hablando de los ministerios que Dios constituyó. El propósito de estos ministerios en realidad no es hacer la función de los miembros y atrofiar a los miembros del cuerpo de Cristo, sino que mismo Pablo dice lo siguiente, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito del ministerio, del liderazgo en una iglesia o de las personas que el Señor establece en medio de su cuerpo como sus siervos? Dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todo ministerio que la cabeza, Cristo, constituyó en su iglesia, no tiene fin de reemplazar los deberes de la iglesia, sino por el contrario, tiene el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, un verdadero presbiterio, un verdadero gobierno, un verdadero pastorado, una iglesia local, no absorbe a los miembros y los anula, sino lo que ellos tienen como propósito es perfeccionar a los santos, porque es en última la iglesia la que debe estar haciendo el ministerio. Entonces, Dios establece el ministerio de la palabra con su diversidad, el gobierno de la iglesia, para ayudar a cada uno de los santos, para que los santos sean despertados, perfeccionados, capacitados para cumplir el ministerio. Entonces, definitivamente la filosofía ministerial de nuestros días tiene que cambiar, porque ese es nuestro propósito. Mi propósito en una iglesia no es hacer yo todo, sino es servir con los dones y el ministerio que el Señor me dio para perfeccionar a los hermanos, para que sean todos los miembros del cuerpo los que funcionen. Ahora, ellos dicen que el pastorado y bueno, el liderazgo atrofia a los miembros porque ellos vienen en una rebelión contra toda autoridad y todo establecido. Tanto que la práctica de este movimiento está basada prácticamente en un pasaje de 14, verso 26. Ese es el pasaje clave que usted siempre se va a encontrar cuando los comienza a escuchar hablar. Y ese pasaje donde Pablo dice ahí, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunir cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Entonces ellos toman este pasaje para decir que la iglesia en un comienzo solo tenía la práctica para edificación mutua de la mutualidad. Entonces ellos dicen que la reunión de una iglesia tiene que ser cara a cara, donde no tenemos líderes que nos enseñan, no tenemos personas que nos dicen cómo comportarnos, sino que somos libres. Y en esa libertad cada uno trae algo y el tipo de práctica de vida cristiana que ellos únicamente viven es lo que se conoce como la mutualidad. O sea que mutualidad es donde todos participan y ellos lo llevan al extremo donde todos tienen que participar haciendo pues un montón de cosas. Ellos dicen que la iglesia es como una familia y que en esa familia usted no tiene restricción, sino que usted como miembro de esa familia usted puede participar. Entonces lo normal de una reunión de este tipo, de una iglesia orgánica, es que somos sentados juntos en mesa redonda y todos participamos. Entonces usted ora, usted tiene un cántico, usted tiene una palabra, usted tiene una palabra de sabiduría, una profecía, bueno, entonces todos participan. Entonces, por eso ellos atacan tanto el sistema pastoral y otros tipos de ministerio en la iglesia, porque ellos dicen que eso les roba la libertad del sacerdocio a todos los creyentes. Y fue una hasta muy espiritual. Sí, y ellos dicen que esa es la manera de desarrollar todos nuestros dones. Pero cuando uno mira el pasaje de 1 Corintios capítulo 14, es un pasaje muy interesante y definitivamente yo pienso, y nosotros por ejemplo en nuestra práctica de vida de iglesia tenemos tiempos donde estimulamos, abrimos la reunión para que todos los miembros de la iglesia puedan orar, puedan cantar, puedan participar, puedan compartir lo que el Señor les habló, puedan preguntar. O sea, la mutualidad de los miembros en una iglesia debe existir, pero no es el centro de la vida de la iglesia, ni es el único tipo de reunión que nosotros debemos tener. Porque la Biblia nos muestra que deben haber tipos de reuniones. Vemos reuniones de oración, vemos reuniones de ministerio de la palabra para edificación de los santos, vemos reuniones donde se predica el evangelio, vemos reuniones donde están reunidos el gobierno de la iglesia tratando asuntos de la iglesia. O sea, vemos una gran variedad de reuniones. Y aún lo que nosotros llamaríamos una reunión donde está este ingrediente que es la mutualidad, no es como ellos lo plantean. Porque ellos lo plantean que todos podemos hablar lo que vimos en el día, lo que el Señor nos habló. Pero Pablo lo que está haciendo en este pasaje es restringir el uso inadecuado de los dones que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Y cuando Pablo plantea la libertad de los cristianos de participar en las reuniones de la iglesia,
Y Pablo estimula que cada uno traiga eso. Eso tiene límites. ¿Cuáles límites? Por ejemplo, el mismo pasaje nos dice que si hay alguno que habla en lengua extraña y no tiene intérprete, que mejor se calle. ¿Sí? Pablo nos dice, si alguno profetiza, que profeticen 2 y a lo más 3. O sea, no es toda la iglesia hablando o mutualizando, sino 2, 3. Y los demás que juzguen. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, la mutualidad, aunque es parte de los ingredientes de la vida de iglesia, la mutualidad hay que tenerla en un debido orden para que sea edificación, ¿sí? No se puede decir cualquier cosa, ¿sí? Pero si no hay gobierno, si no hay quien dirija, entonces, ¿cómo serán esas mutualidades? Pues lo que ellos llaman libertad, pero es una libertad que muchas veces no edifica, sino destruye. Imagínense, una iglesia, porque esto es lo nocivo de estos movimientos, una iglesia que no tiene líderes maduros, que no tiene buena doctrina, y donde todas las personas que llegan pueden participar. ¿Cuántas cosas no se dirán? Hasta los inconversos pueden hablar. ¿Y cuántas cosas no se dirán? Entonces, una mutualidad bíblica debe tener orden, porque Pablo nos dice, una mutualidad bíblica tiene que ser restringida para no darle lugar a la carne, para no darle lugar a falsas doctrinas, para no darle lugar a que haya hasta contiendas entre los hermanos, ¿sí? Eso tiene que estar regulado. Nosotros hemos tenido muchas experiencias difíciles a veces con nuestra mutualidad, porque nosotros sabemos que una iglesia inmadura de niños espirituales va a generar caos, y la mutualidad se presta para eso. Entonces tiene que ir a un acompañamiento, una dirección, una sabiduría en esta práctica. Ahora, ellos consideran que el ejercicio de los miembros solo es el ejercicio mutual. O sea, todos hablan, todos participan. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo, porque Pablo nos está diciendo que el Espíritu reparte como Él quiere, según los dones. Entonces, por ejemplo, a uno les dio palabra de sabiduría, a otros de ciencia, a otros enseñanza, pero ahí Pablo también nos dice a otros hacer milagros, a otros hablar en lenguas, a otros tener misericordia, a otros servir. ¿Qué quiere decir? Que los dones no están solo relacionados con hablar en una mutualidad. O sea, solamente la reunión. Sí, no están estandarizados. Hay dones que no se caracterizan por lo que yo hablo, sino por cómo yo sirvo. Y yo me he encontrado con hermanos de la iglesia que me dicen, hermano, póngame a hacer cualquier cosa. Yo a mí me gusta servir, a mí me gusta, pero no me ponga a hablar, porque ese no es mi don. Entonces la mutualidad no expresa el ejercicio de todos los dones. Hay dones que son de servicio, de misericordia, de predicar, ¿sí? Entonces yo no puedo restringir a unos miembros que no. No solo, aquí solo va a haber mutualidad cuando el Señor dio un don de enseñanza. Tal vez el persona tenga el ministerio de maestro en la iglesia, como se nos dice de Hechos 13, y en un ambiente así no se van a desarrollar todos los dones, no se van a desarrollar los dones de ministerio de la palabra, ni los otros dones que la Biblia habla, porque ellos estandarizan todo en la supuesta sencillez de la mutualidad, que no es la mutualidad bíblica. Y eso es importante que las personas que nos oyen sepan. Lo que las iglesias sencillas hablan de edificación, mutualidad y ejercicios de dones, no es lo que Pablo está planteando en Corintios 12, 14, sino es bien diferente. Ahora, ellos llegan a decir esto, y es que es un lenguaje muy sutil, pero es extraño. Ellos dicen que como la iglesia es un organismo vivo, la iglesia no debe tener ningún orden, no debe ser rígida, no debe ser, y ellos le acusan mucho, muy programada o institucionalizada. Pero yo un día compartiendo con la iglesia una serie sobre la iglesia y la iglesia como un cuerpo, no existe nada más ordenado en el mundo que un cuerpo. La vida humana, la célula, es una fábrica que trabaja en una complejidad extrema, con un orden, con trabajos específicos, con diversidad. Y así es la iglesia. La iglesia definitivamente es algo espiritual, donde el Espíritu Santo trabaja en cada uno, pero esa iglesia manifiesta cuando está en Cristo, cuando está en la palabra y cuando está dirigida por el Espíritu Santo, manifiesta un orden visible, manifiesta miembros que se desarrollan en el ministerio de la palabra, miembros que se desarrollan en el ministerio de servicio, miembros que se desarrollan en el ministerio de servir a las mesas, miembros que se desarrollan teniendo misericordia, miembros que se desarrollan en el evangelismo. O sea, es un cuerpo muy ordenado espiritualmente bajo las escrituras, que va creciendo y va caminando. Entonces hay algo de orden, hay algo de realidad externa que acompaña el vino nuevo, lo acompaña un odre para que el vino no se pierda, ¿no? Y eso lo vemos en la vida de la iglesia. Qué tremendo, Pablo, porque entonces podemos imaginar que estas reuniones deben ser terribles, porque ellos hacen lo contrario a lo que dicen que si el ministerio atrofia a los miembros,
Ahora podríamos decir que este tipo de mutualidad es que atrofia a los miembros, porque impide que, como tú decías, se desarrollen los que enseñan la palabra, se desarrollen los que tienen dones que tal vez no se manifiesten en las reuniones. Entonces realmente esto, como tú decías, es nocivo y atenta contra el mismo cuerpo y contra lo que ellos mismos supuestamente quieren restaurar o alcanzar en el Señor. Una tristeza, porque tienen, como tú dices, buenas intenciones, pero acaban dañando realmente a la iglesia. Es que ellos tienen un ideal, pero en sus prácticas son muy nocivos, muy destructivos. Los que conozco, los que han caído en este tipo de pensamiento, uno ve la decadencia espiritual, cómo entran en un tipo de vida cristiana que ya no es una vida de iglesia, se vuelven personas, se vuelven y cristianos de Facebook. Predican por Facebook, discuten por Facebook, opinan por Facebook, porque no tienen ningún tipo de vida verdadera cristiana. Qué tristeza. Entonces es muy nocivo. Hablando de práctica, Pablo, porque realmente podemos decir que la doctrina afecta a la práctica. Tenemos una pregunta aquí sobre las prácticas. ¿Las prácticas o programas de una iglesia son malos? ¿Dañan la vida espiritual de la iglesia? Estas son preguntas. Mira que una de las cosas que llegan a decir estos escritores es lo siguiente. Ellos dicen, las prácticas, reuniones y programas de una iglesia son como sanguijuelas que roban la vida espiritual de los miembros. Miren lo que ellos dicen, esto es tremendo, porque ellos dicen que como la iglesia tiene que ser orgánica y no institucionalizada, entonces ellos están contra cualquier tipo de programa, contra cualquier tipo de organización. Entonces llegan algunos, no sé si todos, pero algunos llegan al colmo de decir que la iglesia no debería tener horarios de reuniones, la iglesia no debería tener planeación en cuanto a eventos. La iglesia tiene que ser orgánica, ellos usan mucho eso. Entonces, orgánico quiere decir que somos 24 horas creyentes, y eso es verdad. Pero entonces la idea de ellos es que hoy iba caminando y me encontré con el hermano, y fui a la casa del hermano y me reuní con el hermano, y ahí tuvimos una reunión muy, muy espiritual porque la organizó el Espíritu Santo. Si hubiéramos puesto un horario para reunirnos, entonces eso ya es organización, y ya Dios no está ahí. Mira la estupidez a la que se caen en estos movimientos. O sea, es que la gente pierde la razón y como que la lógica al pensar que esto es pecado, ¿no? Qué tremendo. Ellos empiezan en leer la Biblia y acordarse de lo que dice Dios, que observemos la hormiga y seguimos las hormigas. Ellos fueron como un gran organismo vivo, por así llamarlo, que funciona en orden, que aunque son muchos y van para muchos lugares, tienen muchos trabajos, muchos dones, como podríamos decir, y no es un desorden. Creo que ellos se imaginan más un organismo vivo como un montón de células esparcidas. Es que mire cómo ellos hablan, y es que su lenguaje parece muy agradable, pero en la práctica esto es absurdo. Miren lo que ellos dicen, las relaciones no tienen programas, diciendo que la iglesia es una familia, ¿no? Son espontáneas y vivos, sus encuentros son auténticos y genuinos, y su trato es natural y sin ningún tipo de artificios. Todos practican, todos pueden llegar a las personas, hay aceptación, comparten sus vidas y no hay caretas porque somos una familia y nos mostramos tal como somos. Entonces mire el asunto. El asunto es que ellos dicen que como una familia, usted no cuadra un horario para reunirse con su familia porque usted vive como familia. ¿Sí? Entonces ellos los llevan al ambiente de la iglesia. Entonces, como somos la iglesia 24/7, cada vez que nos reunimos y estamos comiendo, esa es la reunión de la iglesia. No necesitamos tener un horario, no necesitamos tener un lugar, no necesitamos tener tiempos, porque eso es institución. Pablo, pero qué raro. Yo me imagino mi familia así. ¿Tú te imaginas tu familia así que vienen a comer a cualquier hora en la mesa, duermen a cualquier hora, tu esposa va por ahí, tú vas por allá? Yo no imagino una familia así. Es que ni una familia es así. Es que ahí es donde se vuelve todo tan místico, tan espiritual, que cae uno en la falsedad, en la incoherencia y en la irrealidad. Ahora, es claro que en la Biblia no tenemos el horario de las reuniones de la iglesia de Jerusalén ni de Antioquía, pero se entiende que los hermanos tenían unas prácticas y eran constantes en esas prácticas. ¿Sí? Por ejemplo, Hechos dice 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso nos habla perseverancia, nos habla de un ejercicio continuo, diligente en un trabajo. Perseverar en la doctrina es que se entiende que ellos tenían tiempos como iglesia para estar en la doctrina aprendiéndola. Tenían tiempos como iglesia para orar. Tenían días para partir el pan y practicar la comunión cristiana. Ahora, eso no quita que yo de pronto me encuentro con Alberto un día
tenemos comunión, nos edificamos y fue algo muy espontáneo. Eso no quiere decir que eso sea pecado. Ahora, es ilógico pensar que nosotros vamos a tener una normalidad donde los cristianos son edificados con la palabra, fundamentados y alimentados, cuando eso sucede de una manera muy espontánea, cuando eso sucede de una manera muy como ellos dicen, muy auténtica. Cuando quiero, más bien. Imagínense yo en mi casa, como dabas tú el ejemplo, de decirle a mis hijos, no, la comida aquí tiene que ser algo espontáneo y auténtico. Entonces su mamá no les va a preparar la comida a mediodía, sino vamos a esperar cuando el momento se dé. No, entonces se vuelve algo como muy en el aire, muy, y se caen en cosas terribles, ¿no? Porque cuando no hay una constancia, nosotros tenemos eso en la experiencia cristiana, nosotros necesitamos tener unos horarios, el día más adecuado para que todos los miembros puedan venir, el lugar más asequible, ¿sí? Todo para que los hermanos puedan estar en la reunión. Y aún así, haciendo ese estímulo, organizando todo, uno ve que para algunos cristianos es difícil perseverar. La perseverancia en ciertas prácticas como la doctrina, la comunión, las oraciones, el partimiento del pan, es algo que hay que estimularlo, hay algo que ser muy intencionales, ¿sí? Para que eso crezca, para que eso cumpla el propósito. Imagínense en un ambiente, Alberto, donde todo es al aire, nunca es claro, ¿sí? Entonces es muy nocivo en la práctica este tipo de pensamientos, ¿no? Es muy nocivo pensar que la iglesia es una familia donde nadie... Y es que aún en la familia hay autoridad, en la familia hay horarios para acostarse, para levantarse, para comer, para bañarse, para ir a trabajar. O sea, nuestra vida, para que pueda florecer y crecer, tiene que haber un orden. Claro, hay que programarse, hay que pensar, hay que planear. Si no, es una familia disfuncional, no una familia como es diseñada por Dios. Y por ejemplo, digamos... las iglesias de la Biblia no eran así tan vagas, tan difusas. Por ejemplo, en Hechos 6, la iglesia tiene un asunto con las viudas. ¿Qué hicieron los hermanos? Dejaron que fuera muy espontáneo, orgánico. ¿Qué hicieron? Nombraron diáconos. No esperaron a que surgieran los diáconos. ¿No? Se establecieron diáconos. ¿Qué vemos también en Hechos? Vemos a Pablo estableciendo ancianos. Vemos, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios ordenando cómo se deben recoger ofrendas, cómo se debe practicar la cena, cómo deben ser las reuniones y el ejercicio de los dones, cómo debe ser el sometimiento de la mujer. O sea, Pablo ponía orden en las iglesias. Las iglesias no eran difusas, las iglesias no eran liberales, porque estos movimientos se vuelven muy liberales. Vemos, por ejemplo, que Pedro y Juan iban a la hora de la oración, tenían una hora para orar. Un lugar determinado donde iban a orar, ¿sí? Y decir que nosotros pecamos cuando ponemos un horario para la reunión de oración, o un lugar, o que estamos institucionalizando, eso ya cae en un extremo. Claro, podríamos decir, Pablo, realmente que lo importante no es que la iglesia sirva a la estructura, sino que hay una estructura que sirva a la iglesia, un odre, como tú decías, sirva para que el vino no se pierda, no se esparza. Porque pasa que esta gente piensa en la vida, pero en la vida de los microbios, la vida espontánea, que el hongo crece y por allá crece otro microbio, ya crece un musgo. Y es muy diferente lo que habla la Biblia acerca del cuerpo de Cristo como un organismo vivo ordenado por la cabeza que es Cristo, y que eso incluye los líderes, incluye reuniones, incluye perseverancia, incluye todos estos ingredientes, que es una vida que, como te decía, fructífera. Así es. No, ellos en sus falsos o en sus buenos ideales, digamos, en su práctica, como decíamos en un comienzo, son muy antibíblicos, muy extraños, muy difusos, muy incoherentes, ¿sí? Porque las iglesias del Nuevo Testamento no tenían ese tipo de pensamientos. Entonces es bueno que los hermanos sepan que cuando a veces se habla de estos movimientos que parecen o aparentan o quieren apelar a ser muy bíblicos, en realidad no lo son. Entonces podemos decir que sencillez no es ambigüedad, sencillez no es ese desorden, sencillez no es cada quien como le nazca, sencillez realmente es conforme a las Escrituras. Eso es lo sencillo, lo que Dios ha ordenado. Así es. Bueno, Pablo, vamos a ir a una última pausa y ahora volvemos con más preguntas sobre este tema, que el Señor nos ayude a seguir desarrollando. Bueno, Pablo, vamos a continuar con nuestro último bloque y bueno, acá tenemos una pregunta que es bien interesante. Dice, ¿la cena era una comida familiar
o un ritual religioso. Yo sobre esto he escuchado muchas cosas, Pablo. He escuchado que la cena es algo más informal, o debería ser una gran comida donde podemos comer a veces galletas, porque pan, o en vez del vino podemos tomar una gaseosa, una Coca-Cola, un jugo de uva con gas. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, Pablo? Sabes que, bueno, también fue por eso que se seleccionaron las preguntas, porque esto también es una práctica de las iglesias en casas o orgánicas. Ellos dicen lo siguiente: ellos dicen que la cena estaba asociada con una práctica de los cristianos del primer siglo, que era la fiesta ágape. Y era que los cristianos, para manifestar y tener comunión, se reunían a comer juntos. Entonces ellos llegan a decir que el cristianismo volvió la cena una institución, pero que en realidad la cena era realmente una comida en familia. Es que ahí volvemos al tema. Una comida espontánea. Sí, una comida familiar, de amigos, donde se podía estar comiendo. Pero esto es otro extremo de lo que sería la Santa Cena. Por un lado tenemos el extremo más notable en el catolicismo, que en su doctrina de la transustanciación, él idolatró el pan y el vino. Tanto que ellos llegan a confesar que el pan, cuando es bendecido, la Eucaristía, cuando es bendecida por el sacerdote, literalmente se convierte en el cuerpo de Jesús. Y cuando entonces el católico profesante no puede masticar la hostia, porque si no estaría masticando los huesos de Jesús. Tremendo. Entonces es una idolatría tremenda en cuanto a la cena, pero ellos se van al otro extremo y caen en el pecado de banalizar algo que es santo, ¿no? Porque la Biblia también nos hace advertencias de que nosotros no podemos practicar la cena de cualquier manera, y los que lo hacen sin discernir, la Biblia dice que ellos están comiendo un juicio para sí. Entonces este tipo de movimiento definitivamente cae en este pecado, porque como todo es tan liberal, se cae en la irreverencia, donde no se santifican aquellas cosas que son santas, ni se le da la dignidad a ciertas cosas que hacen parte de cosas sagradas. Entonces, 1 Corintios 11, que es el pasaje que ellos usan, Pablo no está promoviendo esta práctica de comer en torno a la cena del Señor otros alimentos, sino Pablo está cuestionando, porque la iglesia de Corintio, cuando se reunía a practicar la cena, ya no era la cena del Señor, sino era una fiesta de otro tipo. Vamos a leerlo. Dice ahí en 1 Corintios 11, 17, dice: pero al anunciaros esto que sigue no os hablado, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, Pablo está diciendo que cuando esta iglesia se reunía, realmente no se estaban reuniendo a celebrar la Santa Cena. ¿Por qué? Y ahí le explica en el verso siguiente: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, el pecado de los corintios era que sí, ellos tenían una comilona en medio de la reunión de la cena, y los que eran ricos pues llevaban más. Entonces se ponían a comer en medio de la reunión, y otros comenzaban a tomar mucho vino, y cuando llegaba el momento de la cena, de la Santa Cena, ya estaban borrachos. Entonces esa mezcla entre la fiesta ágape y la Santa Cena hizo que estos corintios pecaran, porque estaban practicando la cena del Señor indignamente, o no la estaban practicando. Entonces Pablo dice en el 22: pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, si la Santa Cena del Señor fuera una celebración para comer en familia y beber, Pablo no está diciendo esto acá. Pablo está diciendo: si ustedes quieren reunirse para comer y beber, ¿no tienen casas para hacerlo? Para que no menosprecien la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Al practicar la cena del Señor, ellos mezclaban esto con la fiesta ágape, pero estaban cayendo en unos pecados serios: glotonería, borrachera y problemas en torno a la cena del Señor. Entonces, no es un pasaje que nos dé como un sustento para decir que nosotros podemos comer la cena mientras comemos otras cosas, porque en eso era lo que estaban pecando los corintios. Y Pablo nos muestra que comer la cena es mucho más allá que comer un alimento juntos como familia. Es un memorial santo,
donde hacemos memoria del nuevo pacto y la sangre que fue entregada en la cruz y el cuerpo que fue entregado en la cruz, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y es un anuncio, o sea, Él tiene el sentido de anunciar una realidad que es la realidad del Evangelio. Entonces no podemos mezclar esa práctica sagrada que tiene la iglesia, que debemos hacerla con discernimiento, con un momento donde estamos comiendo, porque estos grupos literalmente, ellos dicen, miren, la vida es sencillez, y toman fotos, ¿no? Es decir, que yo a veces los veo que ponen fotos. Entonces está el vino y el pan, y al lado papas, hamburguesas, gaseosas y esto, y ellos a eso les llaman sencillez, y están todos sentados, algunos en el piso, otros así, otros acostados, y están ahí celebrando la cena del Señor. Y yo me pongo a pensar, ¿qué escribiría Pablo para cristianos que están haciendo tal práctica? La cena del Señor es una cena que debe practicarse con solemnidad, con reverencia, con discernimiento, con proclamación del Evangelio, con cánticos en torno a esto que es santo, santo, santo. ¿Por qué decimos eso? Pues porque el mismo Pablo dice ahí que en el verso... Por ejemplo, en el verso 27 dice, de manera que cualquiera que coma este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. O sea que la cena debe tener una dignidad. Y cuando lo hacemos indignamente, ¿qué pasa? Dice ahí, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, va a ser responsable que está profanando algo que hace memoria del cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice el verso 29, o sea, esto no era solo una idea del Pablo. Mira lo que él dice, y dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice el verso siguiente, y por eso es que algunos de ustedes están débiles, otros enfermos y otros han muerto. Tremenda advertencia. Sí, o sea, ahí hay un asunto muy solemne. Y los corintios estaban profanando. Y estas iglesias orgánicas con su lenguaje y con su tipo de práctica llegan a hacer algo muy indigno. Hay lugares donde literalmente lo que tú decías, como es algo sencillo, es una comida, no importa que sea vino, podemos tomar gaseosa. No importa que sea pan, podemos comprar un chocorramo y practicarlo así. Entonces literalmente se cae en una profanación, una banalización, en un irrespeto, en una irreverencia a algo que es sagrado. Ahora, ¿por qué caen en este pecado? Volvemos a lo mismo. Como el catolicismo romano cayó y el cristianismo en algunos sectores cayó en un tipo de idolatría en torno a eso, pues ellos se van al otro extremo, donde lo vuelven algo vano, donde lo vuelven algo simple. Qué triste, ¿no? Entonces es algo lamentable. Realmente esto es algo triste saber que esto sucede, es algo triste saber que personas que conocimos están involucradas en esto y que esto sigue creciendo, ¿no? Sí, que es triste que tratan la cena del Señor, ¿no?, como una comida más, o sea, mezclan lo sagrado con lo común, ¿no? Y así profanan el nombre del Señor, que trata de Cristo, ¿no? Lo transforma en un asunto de comida, cuando es claro en la Biblia que el mismo Pablo decía que el reino de los cielos no tiene nada que ver con comida o bebida o ciertos asuntos, sino con paz, con gozo, con cosas que es Cristo manifestado en nosotros. Y ahora, no es que sea pecado yo ir a comer con un hermano, o que nosotros practicamos ágapes normalmente, pero cuando podíamos, ahorita con la pandemia, pues, pero por lo menos una vez al mes llamábamos a los hermanos a traer comida y el domingo almorzábamos juntos y lo hacíamos con alegría. Pero esa comunión, ese comer juntos, no es la cena del Señor. Nosotros tenemos un momento sagrado donde hacemos memoria del Señor. Y claro, también comemos juntos y nos gozamos, pero esa mezcla de no hacer diferencia, de no discernir esto, hace que pues, caigamos en liviandades, ¿no? Así es, Pablo. Bueno, tenemos una última pregunta, algo que nos han escrito. ¿Es pecado usar púlpitos en nuestras reuniones? ¿El ministerio de la palabra de un solo hombre en la iglesia es bíblico? ¿Es esto bíblico, Pablo? Porque yo leí hace poco, alguien que escribía que eso venía de los griegos o de los romanos, que porque usamos púlpitos, que eso es malo. Es que nosotros tenemos unos buenos seguidores que piensan de esa manera, de estos movimientos. Bueno, lo del púlpito, volvemos a lo mismo. La discusión, y por eso ni siquiera nosotros a veces discutimos ese asunto de que es más santo si es una casa y no es un salón de reunión grande, o es más santo si es un púlpito o estamos sentados en una silla. La predicación no es más santa o menos santa por un mueble o por el mueble o porque el mueble no esté.
Nosotros podríamos decir que hay muchos hombres hoy en día en púlpitos predicando herejías. Pero también podríamos decir como este tipo de movimientos, personas que están en casa de una manera muy sencilla haciendo lo mismo. O sea, lo importante de la predicación no es el mueble, no es si yo estoy parado, sentado, no es si yo tengo corbata o no tengo corbata. Lo importante de la predicación es lo que yo estoy hablando. Eso es lo esencial. Si eso corresponde a la sana doctrina, si eso corresponde al evangelio, si eso corresponde a las escrituras y al Espíritu de Cristo. Eso es lo importante. Las demás discusiones realmente son tonterías de niños. Y bueno, el argumento de que esto viene de los griegos y que la oratoria griega, eso es un argumento que históricamente no tiene valor. Cualquiera que siga los pasos de las escrituras del Antiguo Testamento va a ver en Moisés un gran predicador, una persona que leía la ley, interpretaba la ley, hacía discursos. Deuteronomio, el mismo Deuteronomio significa una segunda lectura de la ley. Y no fue que Moisés leyó la ley por segunda vez, sino que lo que hizo Moisés fue que dio unos sermones ya al borde de la tierra prometida, como una relectura y una interpretación de la ley que Dios le había dado. Por eso se llama Deuteronomio. Y vemos, por ejemplo, el ministerio de Esdras y sus compañeros con púlpitos predicando a la congregación que había, el remanente que había vuelto a la tierra de Israel. Vemos a Jesús hablando de la cátedra de Moisés. Y no vemos a Jesús cuestionando lo que enseñaban, ni la práctica, sino vemos que lo que se cuestionara que no vivían conforme a la doctrina, que eso sería algo cuestionable. Vemos a Jesús enseñando en la sinagoga. Hay púlpito, hay uno, sí. Dependiendo cuando fue en las sinagogas, pero uno va a una sinagoga, hay un púlpito de madera y es que se abre el rollo porque hace falta un púlpito para desenrollar esos rollos. Vemos a Pablo predicando en muchos lugares, en las casas y públicamente. Entonces, definitivamente son tonterías, ¿no? Porque cuando las personas pierden el foco de lo importante, entran a discusiones que son, sí, realmente sin sentido y sin valor. Ahora bien, mi hermano, yo pienso que esta sutileza y este ataque, por ejemplo, contra el púlpito o contra el ministerio de la palabra de un hombre en la iglesia, porque ellos llegan a decir, pues volvemos a lo mismo, que la reunión gira en torno a una mutualidad, que la enseñanza no es algo bíblico. Y yo pensaba que tal vez no existe un ataque más diabólico y más sutil que ese tipo de palabras. Porque cuando nosotros miramos la escritura, la iglesia comenzó, no por la casa, sino por la predicación del evangelio y la enseñanza de las escrituras. Y no existe un medio de gracia más útil en la vida de la iglesia que la enseñanza y la predicación fiel y constante para una iglesia. Ahí los cristianos son alimentados, ahí los cristianos son fundamentados, ahí los cristianos son transformados, ahí los cristianos comienzan a conocer a Cristo, las profundidades del propósito de Dios, ahí los cristianos son perfeccionados para vivir. La palabra de Dios es como el martillo que le da forma al candelero. Entonces, quitar el ministerio de la palabra de la iglesia es quitar uno de los instrumentos que más usa el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y para la expansión del evangelio. Y este tipo de movimientos subsisten con la mutualidad. Y una mutualidad nunca va a proveer el alimento ni lo que necesita una iglesia para madurar y fortalecerse en la fe. Entonces, sutilmente estos movimientos atentan contra uno de los ministerios principales que se necesitan para una buena edificación. Pablo dice que el Señor no lo mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo le dice a Timoteo, mira, si usted lee 1 y 2 Timoteo, el principal deber que Pablo le dice a Timoteo es que predique la palabra. Y eso lo debe hacer a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no solo en la reunión, sí, también fuera de la reunión, pero tenemos tiempos para enseñar claramente la palabra a la iglesia. Y dice Pablo, porque vendrá un tiempo donde las personas tendrán comezón de oír la palabra. O sea, va a haber un tiempo donde las personas no quieren oír. Y estos grupos se caracterizan por eso. Ellos ya no quieren oír una predicación, ya no quieren oír una serie expositiva de la palabra, sino ellos quieren girar en torno a opiniones, porque la mutualidad en muchos casos no es el fluir vivo de un don, ni de la gracia, ni de la palabra de Dios, sino son opiniones. Pura carne. Fran Viola llega a decir lo siguiente, hablábamos antes de eso en sus libros: si el cristiano estuvo en el colegio y tuvo una experiencia, él puede llegar a compartirlo en la reunión.
Entonces la reunión ya no es la predicación fiel de la palabra, sino las experiencias del jovencito o del señor o de la señora, y vivimos en torno a una mutualidad que en realidad no alimenta siempre, no edifica siempre, y no es la práctica que nosotros tenemos en las Escrituras. Veíamos en Hechos 2:42 que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Veíamos que Pablo le decía, encarga esto a otros hombres fieles. Entonces tenemos muchos pasajes. Nosotros hemos hecho nuestra segunda temporada, La Verdad Presente, hablamos mucho del ministerio de la palabra, las características, lo que debe hacer un ministro de la palabra y lo importante para la vida de la iglesia. Qué tremendo, Pablo, porque en esto de tanto mutualizar y despreciar el ministerio de la palabra, hay lugares donde incluso dicen que todos pueden enseñar la palabra de Dios, que no debe haber solo un hombre que tenga el oficio o el don de hacerlo, sino que eso es algo de toda la iglesia. Y sabes que mira que yo unos personajes que conozco personalmente, parece ser que fue su fracaso ministerial, parece ser que fue su vida desordenada que le trajo caos a ellos, a su familia, a las iglesias donde estuvieron, que les generó como una especie de apatía a lo que ellos querían hacer y no pudieron hacer. Entonces, como no pudieron ejercer tal vez un servicio, en su rechazo ahora están contra todo lo que representa un ministerio. Si yo no puedo, nadie puede. Sí, y ese dolor de no poder tener un ministerio, tal vez porque he caído en fornicación, tal vez tengo un mal testimonio delante de la iglesia, tal vez he caído en pecado robando a los hermanos, y esto. Entonces yo me alineo a un movimiento donde no existen líderes, no existe palabra, no existe nada, sino todo está basado en opiniones, y es algo muy superficial y muy lamentable, ¿no? Entonces, ese tipo de discusiones del púlpito y todo eso, muchas veces la raíz no es el púlpito, la raíz hay cosas detrás, pero ese tipo de ideas, que una iglesia no debe tener una enseñanza constante, no debe tener hermanos de la palabra, es totalmente antibíblica. Es totalmente antibíblica. Las iglesias en el primer siglo eran estimuladas a estar en la palabra, eran estimulados los hermanos a preparar más hermanos que pudieran ministrar la palabra, porque en últimas siempre ha sido la palabra de la que Dios ha usado para edificar su iglesia, restaurar su iglesia, afirmar su iglesia y perfeccionar a su iglesia. Así es, Pablo. Podemos concluir diciendo que estas iglesias, prácticamente como hablábamos antes, están incluso destinadas a desaparecer por su falta de organización, su falta de liderazgo, su falta de permanecer en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Realmente podemos decir que por algo no han crecido. Esto mismo que ellos practican es lo mismo que los destruye. Entonces es un círculo vicioso que realmente, en vez de llevar al pueblo de Dios a crecer, lo que está haciendo es desfigurarlo y destruirlo finalmente. Sí, podríamos decir que hay muchos movimientos en la historia y actualmente que sí representan ese deseo de volver a la normalidad de la iglesia. Pero las iglesias orgánicas en su manera de enseñar y en su manera de llevar las prácticas de la vida de la iglesia son opuestas a lo que llamaríamos una normalidad bíblica y espiritual según el Nuevo Testamento. Son un exceso, son otro extremo contrario a lo que nosotros encontramos en las Escrituras, y hay que tener mucho cuidado porque el lenguaje es muy atractivo, pero en realidad es muy vano y ha causado mucho daño en los lugares que yo he escuchado donde ha llegado, las ciudades, los hermanos que se han involucrado con esto. Eso siempre ha traído un decline en la vida espiritual. Entonces el Señor use este tema y este programa para advertir a muchos hermanos que puedan estar siendo tentados con este tipo de movimientos. Así es, Pablo. El Señor nos guarda de irnos a los extremos, de irnos a derecha o izquierda, sino que nos permita siempre estar centrados en su palabra, centrado en su Hijo, centrado en la doctrina de los apóstoles, en las prácticas bíblicas que tenemos en la palabra de Dios, que el Señor nos ayude realmente a volver hacia el centro, volver a Él, ¿no? Y el que Él restaure, edifique su iglesia en nuestros tiempos. Gracias, Pablo, por acompañarnos nuevamente, y que el Señor bendiga su palabra y que siga corriendo. Amén, Alberto. A ti también gracias por todo, y bueno, como tú dices, que corra la palabra, el Señor bendiga este tema y que sea edificación para nuestros hermanos. Amén.